pero quería animarlas con este versículo. Yo sé que el Señor conoce nuestro corazón, Él sabe lo que estamos viviendo en cada momento. Él sabe nuestras tristezas, escucha nuestros sollozos y quiere que nosotras lleguemos a Él para darle nuestras cargas. Y me encanta una canción cristiana que dice que Él con su mano recoge nuestras lágrimas. Y qué hermoso saber que en su palabra tenemos tantas palabras de aliento que tanto necesitamos, ¿no es cierto? Hay un versículo en el Salmo 119 a 114 que dice: tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. No importa lo que esté pasando alrededor, la palabra del Señor no cambia nunca. Y la palabra del Señor nos refresca, nos renueva, y es con esa expectativa que queremos estar esta noche escuchando la palabra del Señor. Sabemos que el Señor va a usar a Leticia en esta noche para hablarnos, para darnos ánimo, para susurrar a nuestro corazón. Qué hermoso que cada vez que podemos reunirnos podemos conocer un poquitito más del Señor, ¿verdad? Y eso nos da alegría, nos da ánimo, nos da aliento para cada día. Y si me permiten, quisiera orar por Leti, por la palabra que el Señor le ha puesto en su corazón. Hoy estuvimos charlando y el Señor le ha hablado primeramente a ella y ella quiere compartir lo que el Señor le ha dado a ella con todas nosotras. ¿Oramos? Señor y Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por el aliento que nos das cada mañana. Gracias porque tu misericordia es nueva con nosotras, Señor, cada día. Gracias porque aunque nos desanimamos cuando miramos las cosas que pasan alrededor, sabemos que tú estás en control, que tú estás protegiéndonos, cuidando nuestras familias, Señor, y todos los problemas que tenemos, Señor, tú los conoces todos y sabemos que en tus manos estamos seguras, Señor. Gracias por ser nuestra esperanza, nuestro escudo, Señor. Y ahora, al abrir tu palabra, pedimos, Señor, que tú nos hables directamente al corazón, que nos des un regalito de todo lo que tienes en tu palabra para nosotras, algo que solo necesitamos nosotras y que tú nos conoces, Señor. Tú nos conoces más que nadie, Señor, y sabes lo que nuestro corazón, nuestra alma necesita en estos momentos. Gracias por Leticia, gracias por el tiempo que ha tomado ella en prepararse, Señor, y en escuchar tu voz primeramente. Pedimos que tu palabra, Señor, y tu mensaje fluya a través de ella en esta noche. En el nombre del Señor te damos gracias y te pedimos todas estas cosas. Amén. Adelante, Leti. Muy buenas noches nuevamente. Ya nos habíamos saludado, ya habíamos platicado, como dijo Patti. De verdad que es un gusto poder hacerlo en esta ocasión. Y le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que me dio nuevamente de compartir el mensaje de esta noche que Dios tiene para cada una de nosotras. Yo creo que muchas de nosotras, bueno, más bien de las que están aquí, ¿verdad?, son conocedoras de la palabra de Dios. Y al ver la parte de arriba, vemos que dice, mi Dios suplirá toda necesidad. Es la primera parte de un versículo muy conocido. En esta noche vamos a ver el estudio beneficios de ser hijas de Dios. Y como les decía, este versículo está en Filipenses, capítulo 4, del 19 al 23. Esta carta a los filipenses es una carta preciosísima que yo les recomendaría que la leyeran en sus casas. Nada más tiene 4 capítulos, pero trae mucha teología y trae mucho mensaje para poder aprender. Esto que vamos a ver en esta noche se encuentra en la última parte de Filipenses 4, del último capítulo. Y les quiero leer. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente a los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, Pablo envía esta carta a la iglesia de Filipos. Aquí yo les quise traer este mapa pequeño para que ustedes vieran que este fue el segundo viaje misionero de Pablo. Aquí vemos cómo sale de Israel y llega hasta Filipos. Aquí se encuentra Filipos, que es una ciudad griega del continente europeo. Y es la primera iglesia establecida en Europa. Así es que esto está muy, muy interesante. Recordemos que ahí Pablo se encuentra con una mujer llamada Lidia. Se cree que haya sido una mujer rica, una mujer pudiente, que se dedicaba a curtir pieles de púrpura y que además fue la primera mujer convertida del continente europeo. Una vez más, nos damos cuenta de la importancia del rol de la mujer en los planes y propósitos de Dios. Ahora, después de esta breve introducción, pasamos al estudio. Nuestro estilo de vida, cualquiera que sea, nuestras emociones y sentimientos, la manera en que reaccionamos ante una circunstancia difícil, como la que estábamos hablando antes de empezar el estudio, representa a quién hemos creído. Y es por eso yo que en esta lámina pongo en la parte izquierda, reconocemos que tenemos un gran Dios extraordinario. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es mucho más grande que nuestra circunstancia y que nuestro problema. Es un Dios de sabiduría, es increíblemente bondadoso, es poderoso, es fiel, es un Dios cercano a nosotros, como decía el pastor ayer en la clase de los miércoles. Es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Dios es la definición de amor inagotable e incondicional. Inagotable porque nunca se acaba. Incondicional porque Él, tan grande es su amor, que no nos pone condiciones. Solamente Él quiere que vivamos en obediencia y que tengamos a Cristo en nuestras vidas. Pero estuvimos hablando del versículo 19, de las riquezas en gloria. Entonces, ¿cómo debemos vivir de este lado de la gloria? Pues debemos confiar en que Dios va a proveer cada una de nuestras necesidades. De cualquiera que sea tu necesidad, de cualquiera que sea el lugar de tu necesidad, de cualquiera que sea el tiempo de la necesidad, Dios siempre se hará presente. Si realmente pudiéramos creer lo que dice este versículo, sería el fin de nuestras preocupaciones, por lo menos en términos de ansiedad y preocupación. Algunos teólogos dicen que la ansiedad tiene un trasfondo de orgullo. ¿Por qué? Porque cuando llega la prueba, cuando llega la crisis, cualquiera que sea, nosotros decimos, Señor, yo lo puedo hacer con mis propios recursos, con mi propia sabiduría. Yo no te necesito. Entonces, es ahí cuando la ansiedad se convierte en pecado. Claro que no lo hacemos conscientemente. Definitiva, no lo hacemos conscientemente, pero cuando se presenta la prueba, por ejemplo, esta semana que pasó, yo recibí 2 malas noticias. Una un día y la otra al otro día.
me llené de ansiedad en ese momento, me llené de angustia y así como está esta mujer, dije, Dios mío, ¿me estás probando a mí? ¿Me va a tocar a mí hablar de esto? ¿Es por eso que estoy pasando por esto? Pero ¿saben qué? Me fui primeramente a Dios, pedí su guía, pedí su dirección y entonces empecé a actuar. Claro, después fui a la palabra de Dios. No se ha resuelto ninguna de mis dos situaciones, pero estoy en paz porque sé que Él está conmigo y Él me está guiando para que pueda continuar con estas situaciones. John Piper, en uno de sus últimos libros, estaba yo leyendo que la ansiedad es la incredulidad en la palabra de Dios en la vida del creyente. Que de todos los pecados que puedo pensar que crecen en el corazón, es la incredulidad. La ansiedad tiene la mayoría de las ramas que producen más pecados. Y te pones a pensar, ¿cómo es posible? O sea, cuando lo estudias, dices tú, ¿cuántas veces he pecado? ¿Cuántas veces he querido yo luchar con mis propias fuerzas? Y después, al último, ya cuando, por ejemplo, si te dieron la noticia de que tienes un problema de enfermedad, inmediatamente te vas y buscas en el teléfono un médico, en el internet, ves los reviews que tiene, o si no vas con una amiga o le hablas por teléfono, recomiéndame un doctor. Si es una crisis económica, inmediatamente dices, ¿cómo le voy a hacer para que no me quiten el carro? ¿Cómo lo voy a resolver? Voy a hacer. Y hasta que ya tienes las cosas supuestamente encaminadas, entonces vamos a Dios y le pedimos que nos ayude. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, algunas de nosotras hemos caído en esto. Pero, ¿cómo luchas contra la incredulidad? ¿Cómo podría ser desarraigada? Nos la pasamos luchando con nuestros propios recursos, en lugar de ir a las promesas que Dios tiene para con nosotras. La Biblia está llena de promesas. En lugar de irnos a Dios y pedirle dirección. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir al Señor primeramente. Porque cuando la incredulidad se inserta en nosotros, es cuando estamos totalmente en paz, está nuestro bienestar muy bien, estamos en armonía con Dios, pero cuando viene la prueba, llega la incredulidad. ¿Por qué? Porque se ve interrumpida, porque no vamos a donde tenemos que ir. Y yo traigo aquí 4 ejemplos, 3 versículos y otro comentario que voy a hacer. No podía traer muchas promesas porque pues se nos iría todo el tiempo, pero la Biblia está llena de promesas. Y Romanos 8:31 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Isaías 41:10. Isaías, un libro que estamos ahorita estudiando, precioso, que quizás algunas ya lo habíamos leído, pero que de la manera en que lo estamos estudiando ahora, en el 5x5x5, para aquellas que no saben, que quiere decir 5 minutos al día, un capítulo, 5 días por semana para leer la Biblia en 5 años. De verdad que hemos aprendido cantidad y yo me he dado cuenta en la clase de los miércoles del pastor Daniel Domínguez que cuando él dice, a ver, ¿con qué se quedan ustedes? Y entonces uno comenta una cosa, otro comenta otra comenta otra cosa y te das cuenta que todos tienen diferentes comentarios. ¿Por qué? Porque aunque hayamos leído la Biblia anteriormente,
La palabra de Dios siempre nos da un mensaje que nosotros necesitamos en ese momento. La palabra es fresca. Aquí en este versículo dice, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Y me puse a pensar, ¿cuántos versículos en diferentes libros, sobre todo en los Salmos, cuántas veces hemos leído estas promesas? Me sostuvo, te sostengo y te sostendré. Cantidad de veces. Y fíjate, en el Salmo 63:8, en otra versión diferente, dice, me aferro a ti, tu mano derecha me sostiene. Otra vez, me sostiene. Tu mano derecha me sostiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacernos? Pues aferrarnos a las promesas de Dios. El Señor Jesús, en Mateo 6, cuando estuvo en la tierra, Él dijo que no teníamos necesidad de preocuparnos por el día de mañana, que cada día tiene su propio afán y que ese día que tiene su propio afán estaba en control de su Padre. Su Padre, quien alimenta las aves, quien hace florecer los campos, que los viste con esmero, con mucho más razón lo hará con nosotros. En la predicación del domingo, me llamó la atención que también se trataba de algo de esto. Me gustó cuando dijo Frank Romero, el hermano Frank Romero, que cuando nosotros necesitamos de Dios tenemos que leer la palabra, tenemos que pasar tiempo con el Señor. Que si Jesús, que era el Hijo de Dios, pasaba largo tiempo con el Señor, con mucho más razón nosotros. Él, todo lo que él iba a hacer lo consultaba con él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar más tiempo con el Señor, leer más su palabra. Yo sé que es muy padre, ¿verdad? Leer 5 minutos un capítulo, pero no se trata que nada más leas los 5 minutos, sino que lo estudie, lo desmenuces y vea qué te deja a ti. ¿Qué te habla el Señor a ti? Vamos a resumirlo en 2 puntos. Nosotros tenemos un gran Dios. Disculpen, se me seca la garganta. Nosotros pertenecemos a una gran familia. Notemos cómo Pablo resume en el verso 19 de una manera tan cercana, de una manera tan íntima, mi Dios. Él nos dice que conocer a Dios de una manera más cercana e íntima es como decirle, Señor, te necesito, quiero conocerte. Y de paso, este versículo hace una invitación para aquellas que nunca han abierto su corazón a Cristo, para aquellas que no reina Cristo en sus vidas, puedan abrirle su corazón y pertenecer a esta gran familia de Dios. Ese Dios que está pendiente de llenar cada necesidad en nuestras vidas, ya sea física, emocional, material o espiritual. Dios te dice, si estás cansado físicamente, Él renovará tus fuerzas a los que esperan en Él. Muchas veces llevamos largo tiempo orando por alguien, por algún familiar, por algún hijo, por algún esposo que no conoce al Señor, que está lejos del Señor. Y a veces nos agotamos emocionalmente y nos desanimamos.
Pero dice Isaías 40:31, que aquellos que esperan en Él renovarán sus fuerzas, que correrán y no se cansarán, pero necesitamos ¿qué? Esperar en Él. ¿Por qué? Porque no podemos esperar o confiar en nuestra propia sabiduría. Ya lo dijimos hace unos momentos en las otras láminas. Él dice en Jeremías 9:23-24, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. Cuando yo leí esto, me quedé, wow, una vez más el Señor hablándonos a nosotros. Estamos hablando de las riquezas en gloria. Pero, ¿sabes tú qué hay detrás de sus riquezas en gloria? Como dice el versículo 19. Bueno, la riqueza en la tierra es limitada, es temporal. Te voy a dar un ejemplo. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, se dice que es el hombre más rico del mundo, pero su poder de dinero es limitado. ¿Por qué? Porque tú lo puedes contar de principio y tiene un fin. Y es limitado porque toda la riqueza que tiene no puede comprar, no puede satisfacer sus necesidades emocionales, espirituales o físicas. Y además su dinero y su poder es limitado porque si le llega la muerte, no le va a servir para nada. O sea, que toda la riqueza que hay en la tierra es limitada, es temporal. Pero si pensamos en Dios materialmente, Él es el dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. De todo, también de todos los millones de Jeff Bezos. Es dueño de todo el universo y Él puede suplir a una persona al mismo tiempo que a 20 billones de personas. O sea, su riqueza nunca se acaba. Es inagotable, no merma, no disminuye, porque Él es el dueño de todo. Sigue teniendo lo mismo. Pero te voy a dar un ejemplo, te lo voy a ilustrar de esta manera. Si Jeff Bezos te regala 500 millones de dólares, que bueno, ya quisiera yo 1 millón, no se crean, 500 millones de dólares son muchos, le queda mucho todavía, pero menos de lo que él tenía. Mas Dios, como les dije anteriormente, puede suplir a todas las personas que Él quiera y sigue teniendo la misma cantidad de riqueza. Entonces, todas estas riquezas del Señor, de Dios, son inagotables. ¿Y sabes qué? Están a tu disposición y están a mi disposición. Siguiente punto. Las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia. Aquí en la lámina está en Romanos 2:4 y dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Bueno, aquí se refiere a que estamos despreciando los beneficios de sus
innumerables riquezas. Su bondad, su tolerancia y paciencia para con nosotros, la paciencia de Dios para contigo, para conmigo, en nuestra desobediencia, la tolerancia de Dios en nuestra rebelión, la tolerancia de Dios en nuestra infidelidad. Eso es lo que nos está queriendo decir este versículo. Y no solamente es para los que no conocen al Señor, para los que no tienen a Cristo en sus vidas, también es para nosotras, las que estamos en el Señor, cuando de repente nos desviamos del camino y caminamos en desobediencia. Pero también Él es tolerante y nos espera. Lo vamos a ver más adelante. Espero explicarme claro, ¿verdad? En Romanos 9:23 dice: lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Pero, ¿qué es la gloria de Dios? Pues su gloria es lo que Él es, su esencia, su carácter bondadoso, misericordioso, poderoso, omnipresente, omnipotente, santo, fiel, justo. Esa es su esencia, ese es su carácter. Ahora vayámonos a las riquezas de su gracia. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Esa gracia que actuó a favor nuestro, que permitió la salvación, la libertad en la esclavitud que vivíamos antes del pecado, la elección, la justificación, el hecho de ser guardadas hasta el día final. Cada cosa que tenemos es por la gracia de Dios. Es la que nos sostiene cada día en las tormentas de la vida. Si no fuera por su gracia, hace tiempo que Él te hubiera dejado ir, que Él te hubiera soltado de su mano. Su gracia es la que te sostiene en los peores momentos de tu vida, en las peores circunstancias. Muchas de nosotras hemos vivido en algún momento de nuestras vidas situaciones difíciles, en diferente nivel, en diferente profundidad, en diferentes tiempos, ya sea en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra adultez. Y esas heridas profundas solamente pueden ser sanadas por medio de la gracia de Dios. Ese proceso de sanación que a veces pasa en nosotras, bueno, la mayor parte de las veces, unas quizás ya sanaron, otras están en proceso de sanación. Pero todo esto es posible gracias a la gracia sanadora, válgame la redundancia, a la gracia sanadora de Cristo Jesús. Esas heridas ya fueron sanadas o están por sanar. Y como dice uno de los cantos de Jesús, Adrián Romero, si no hubiera sido por la gracia de Dios, ¿quién sabe dónde estaríamos ahora? ¿Quién sabe qué tan lejos viviríamos de Dios? ¿Cómo viviríamos? ¿Qué consecuencias tendríamos? Porque cuando estás lejos de Dios y vives tu vida a tu manera, siempre haces malas decisiones y quedan consecuencias. Pero su gracia no es limitada. Y sabes una cosa, su gracia es gratuita para ti y para mí,
pero a Cristo le costó. Él pagó un precio. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Cuándo? Aquel día, cuando no considerando su igualdad con Dios como algo a que aferrarse, tomó toda su riqueza en gloria, se despojó de ella, se empobreció, haciéndose hombre, tomando forma de siervo para morir en una cruz. Ahí fue cuando Cristo pagó el precio y todo lo que Él era, todo su poder, toda su gloria, la puso temporalmente a un lado. ¿Y sabes a dónde la dirigió? Hacia ti y hacia mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar los beneficios de las riquezas en gloria. Las riquezas sobreabundantes de su gracia fueron compradas en la cruz a precio de sangre. No lo olvidemos. Fueron compradas en la cruz a precio de sangre. Ayer se habló mucho de esto y yo ya lo tenía preparado, acerca de todo el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Nunca lo olvides. ¿Pero realmente somos ricos? Bueno, Romanos 8:17 dice que somos coherederas de Cristo. ¿Lo crees? ¿O no lo crees? Si lo crees, entonces imagínate, coherederas. ¿Qué quiere decir coheredero? Que vas a heredar lo mismo que Cristo va a heredar. Wow, cuando yo leía esto y lo estudiaba y leía los comentarios, me quedé impactada. Nunca me había puesto a pensar en eso. Pero bueno, todas estas riquezas requieren obediencia, fidelidad, porque en la desobediencia y en la infidelidad no necesariamente podemos contar con que Él supla todas nuestras necesidades. Su gracia nos va a disciplinar en la desobediencia, en la infidelidad. Esa parte de sus riquezas, la disciplina, también es parte de sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque al disciplinarnos, Dios detiene esas riquezas. Las tiene detenidas hasta esperar a ser disciplinado y orientado. Porque si en algún momento nos desviamos como esas ovejas tontas que de repente se desvían y probablemente se hayan ensuciado, se hayan enlodado, tienen que volver al redil, tienen que ser disciplinadas para luego poder recibir todas esas riquezas en gloria que están disponibles para ti y para mí. Ya vamos a acabar. Este versículo, Filipenses 4:20, dice: a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta doxología que escribió el apóstol Pablo no solamente le está llamando Dios, sino le está llamando Dios y Padre. Y estuve estudiando yo que los judíos tenían una gran dificultad en llamarle Padre a Dios. ¿Por qué? Porque ellos nada más le llamaban a el Padre de la nación, el Padre Abraham, pero a Dios era
impensable. Era como pecado llamarle Padre a Dios. Mas en los tiempos de Cristo en la tierra, recordemos cuando los discípulos fueron a Jesús y le dijeron, enséñanos a orar. Y entonces el Señor les enseña esta oración modelo, muy conocida, del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Seguramente los discípulos se han de ver impactados, han de ver extrañado, han de haber dicho, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer llamarle a Dios Padre? Pero ahí Jesús les estaba ayudando a cambiar ese paradigma, ese modelo, para que pudieran entender y comprender que podían dirigirse a Dios como Padre Celestial. ¿Por qué? Porque ahora podían contar con un Padre que les iba a ayudar en todo, un Padre Celestial que no falla como nuestros padres terrenales. Él no falla. Él siempre está ahí esperando a que nosotros vayamos a Él. Y Él está siempre al pendiente de lo que nosotros necesitamos. Solamente Él siempre está escuchando, solamente quiere que vayamos a Él. El Señor Jesús en Mateo 7:11 les dijo, pues si ustedes, aún siendo malos, saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles lo que le pidan. Ese es el Padre que tenemos, un Padre de misericordia, de bondad, de consolación, el Padre que no carece de nada. Estas son algunas de sus riquezas en gloria. Y esto nos lleva a pensar cuán bueno ha sido nuestro Dios, cuántas veces nos ha suplido nuestras necesidades, cantidad de veces y en cantidad de ocasiones. Aquí al lado vemos una imagen para aquellas que no la están viendo, pero que están por teléfono, de una mano grande, suponiendo que es la mano de Dios, y que te está sosteniendo, que tú te estás agarrando de esa mano. La mano de Dios te sostuvo ayer, te sostiene hoy y te sostendrá mañana. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Y todo esto gracias a la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Voy a terminar haciendo dos invitaciones. Quizás, a lo mejor haya alguna de nosotras, alguna de ustedes, más bien, que nunca hayan conocido o hayan abierto su corazón a Cristo. Yo quisiera que inclináramos nuestros rostros y que ahí en tu lugar pudieras hacer esta muy breve y sencilla oración y decirle, Señor Jesús, quiero abrir mi corazón para que entres en él, para que reines en mi vida. Perdóname todos mis pecados. Estoy arrepentida de haber vivido lejos de ti. Quiero formar parte de la familia de Dios. Quiero ser parte de esa familia. Y todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Pero tengo otra invitación para aquellas hermanas que quizás están caminando en rebeldía, en desobediencia, que se alejaron de Dios y como esa oveja probablemente te ensuciaste. Probablemente
le fuiste infiel a Dios. Hay muchas formas de haberle sido infiel, pero no tenemos tiempo para explicarlo en esta noche. Pero quieres volver a Él, quieres que te perdone. Vamos de nuevo a inclinar nuestros rostros y tú que te sientas así, dile al Señor, Señor, yo te pido, Padre, en esta noche que me perdones por haberme alejado de tu camino, que me perdones por haberme ido en desobediencia y en rebeldía e infidelidad. He pecado contra ti, Señor, te pido perdón, estoy arrepentida. Vengo a ti para que me limpies, me levantes, me restauras y me sostengas. Yo también quiero disponer de esas riquezas sin gloria que están detenidas para mí. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, con esto terminamos. Gracias, Leti, por la palabra, por compartir lo que el Señor te dio, que nos alienta, que también nos sacude y nos recuerda que el Señor siempre está con el brazo extendido, pero en nosotros está que nos aferremos, ya sea para aceptarlo como Señor y Salvador. Nosotros hemos soltado en algún momento por quitar nuestra mirada de Él, mirar las circunstancias, no creer en Él. Como nos habló la hermana Leti, la incredulidad que entra en nuestros corazones, ¿verdad? Miramos lo que nosotros podemos hacer o lo que el enemigo puede hacer o lo que el mundo está haciendo y quitamos nuestra mirada del Señor y soltamos su mano. Así que en esta noche, si el Señor ha tocado tu corazón, si no lo conoces a Él como Salvador de tu vida, por favor, nos encantaría saber que hiciste esa oración, que acompañaste a Leti en esa oración aceptándolo como Señor y Salvador de tu vida. O también si, como dijo Leti, si has desobedecido, si te sientes alejada, si te has soltado de la mano del Señor, también puedes hacer esa oración y nos encantaría saber de eso también. Y hay un número en la iglesia, en la oficina, con nuestra hermosa secretaria Sandra, que contesta todas las llamadas. Pueden llamarla a ella al 281-340-2400 y ella los puede poner en contacto con alguna de las esposas de los pastores, alguna de las líderes. Así que con eso terminamos en esta noche.